Buenas tardes a todas y todos, estimados y estimadas estudiantes del periodo 8.3 del programa de Sociología. Es un gusto iniciar la primera webconferencia del curso Teoría Sociológica Contemporánea. En este caso, infortunadamente no tuvimos asistentes, por el momento no hay asistentes a la web, pero pues para las personas que vean pues la grabación de la web, les envío este saludo de bienvenida al curso. Un poco ya vamos en la segunda fase y bueno, lo que se trata es que a través de estos espacios ustedes resuelvan sus dudas en la medida de lo posible si asisten, o a través de la revisión cuidadosa de las grabaciones que pueda complementar las lecturas, y también pues que puedan mantener una comunicación constante con su tutor, que en este caso es el profesor Jorge Ruiz. Bueno, entonces voy a compartir la estructura de esta primera webconferencia que trata el tema del tránsito del estructuralismo al postestructuralismo. Los ejes temáticos son propósito y resultados de aprendizaje del curso, recomendaciones y criterios de evaluación de la actividad de la fase 2, elementos sobre la teoría crítica y aproximación al postestructuralismo. Antes de desarrollar los temas, quiero recordar que en el entorno inicial ustedes pueden encontrar la información de contacto del profesor Jorge Ruiz a través de Teams, a través del correo electrónico institucional y a través del correo interno. En el caso que quieran comunicarse conmigo, en ese momento tengo un poco de dificultades con Teams. Usualmente es el mismo correo institucional que también encontrarán en el entorno de información inicial. Y también dejo el enlace o pues el usuario de Skype, pues que sigo utilizando mientras como que se resuelven estas dificultades de Teams. Entonces, ustedes recuerdan que en la estructura de estos cursos configurados en torno a redes, digamos, desde mi rol de directora, desarrollo las webconferencias y el profesor Jorge Ruiz va a ser quien haga el acompañamiento pues más detallado en foros y realice también la respectiva evaluación de sus actividades. Entonces, bueno, un momento, voy a verificar la grabación. Sí. Bueno, entonces, para iniciar, partimos de que el curso Teoría Sociológica Contemporánea pertenece al campo de formación disciplinar del programa de Sociología y específicamente al núcleo problemático pluralismo teórico de la sociología. Es importante aclarar que en este proceso de rediseño de los cursos se ha desarrollado discusiones desde los núcleos a los que pertenece cada curso para tratar de generar una articulación, esa articulación que va desde la formulación del objetivo del propósito de formación del núcleo problemático y que pretende articularse ya con cada uno de los cursos, con las unidades, los contenidos, pues las referencias bibliográficas planteadas y cada una de las fases. Entonces, precisamente el núcleo pluralismo teórico de la sociología parte de una pregunta que es: ¿cuáles son las continuidades, puentes, conexiones entre las diferentes propuestas teóricas de la sociología como fundamento para el análisis de la complejidad de las tensiones sociales contemporáneas? Entonces, es importante que
teniendo esta pregunta como base, ustedes se empiecen a cuestionar si tienen en realidad, si han logrado adquirir claridad, tienen ya, digamos, un bagaje en cuanto o de apropiación frente a estas continuidades, puentes y conexiones a partir de estos cursos como Fundamentos de Sociología, Teoría Sociológica Clásica, Corrientes, y pues ahora con Teoría Sociológica Contemporánea. Entonces se trata de que ustedes puedan, desde la perspectiva de un aprendizaje significativo, ir como adquiriendo esos elementos para tener, para poder generar esas relaciones, esas continuidades, puentes y conexiones entre las distintas propuestas teóricas que vamos revisando en cada uno de los cursos. Entonces, precisamente, teoría sociológica contemporánea se encuentra en en la cuarta matrícula más o menos, pues según también el desarrollo o el proceso particular de cada estudiante, más o menos en cuarta matrícula, y precisamente su propósito de formación en coherencia con pues el objetivo o la pregunta planteada por el núcleo problemático, apunta a comprender las continuidades, los puentes y las conexiones de la teoría sociológica en el escenario contemporáneo a partir de la revisión de los principales enfoques y aportes conceptuales para la aplicación de la teoría como herramienta de análisis de la realidad social local. En coherencia con esto, precisamente, digamos que va esta estrategia de aprendizaje basada en problemas, que busca un poco más que ustedes vayan ya avanzando, no solamente a la comprensión de estas teorías, de los diferentes conceptos que ustedes van revisando en cada uno de los cursos, sino que ya puedan generar esa articulación de ver cómo cada concepto se puede apropiar, se puede, digamos, adaptar y aplicar para desarrollar todo el proceso de investigación sociológica. Entonces, ahí ustedes también pueden precisamente ir haciendo las conexiones para ver, para seguir las fases de la formulación y desarrollo de una investigación. Entonces, ¿cómo es que la teoría, digamos, una teoría que sea de su interés, puede aplicarse para el planteamiento de un problema de investigación, la formulación de una pregunta de investigación, la configuración o la construcción mejor de un marco conceptual, cómo esos conceptos que estamos formulando en el marco conceptual se van a operacionalizar, que es un término que seguramente lo están viendo en sus cursos de metodología, cómo lo operacionalizan o lo aterrizan para poder generar los métodos específicos que les va a llevar a responder esa pregunta de investigación, y precisamente cómo en esta secuencia esos conceptos o digamos mejor los resultados del proceso de recolección de información, por ejemplo, puede ser entrevistas, grupos focales, encuestas desde métodos más cuanti, cómo esos resultados los pueden leer desde la teoría que están trabajando. Entonces, ver que no es como allá la teoría algo aislado, sino que es fundamental para ir tejiendo pues todo el proceso de investigación, que eso es lo que nos hace sociólogas y sociólogos. Entonces, aquí en el curso de teoría sociológica contemporánea, y precisamente también en la reformulación que estamos haciendo, queremos un poco llevarlos más a que ya puedan aplicar, ver cómo se aplican las teorías, y eso ustedes lo pueden encontrar en el sílabus, en los artículos de investigación que
se proponen, como el de Bernal en postestructuralismo, como el de Betancourt que trabaja Touraine. Bueno, hay otro que no recuerdo el apellido, creo que es Chavarro en riesgo. Y pues precisamente se trata que ustedes lean esos artículos que son como el medio usual, digámoslo así, para la circulación del conocimiento científico. Entonces, ver cómo en esos artículos se logra sintetizar todo ese proceso que les he mencionado de investigación y se evidencia cómo se aplicaron cada una de estas perspectivas, sea, por ejemplo, el concepto de sujeto o el concepto de sujeto desde Foucault en el caso de Bernal, el concepto de sujeto desde Touraine en el caso del artículo de Betancourt, pues para mencionar algunos. Bueno, entonces, para concretar esta estrategia basada en problemas, considera la comprensión del componente teórico-conceptual como punto de partida y plantea la relación entre este y su aplicación para el análisis de un problema local. Parte, en este caso, de la identificación de los postulados de la Escuela de Frankfurt, los aportes del enfoque postestructuralista y las teorías contemporáneas del sujeto y la teoría social del riesgo. Bueno, entonces ya llegando a los resultados, esta lámina sobre los resultados de aprendizaje. Como les mencionaba, es importante que ustedes vean que esta pieza, digamos que esta unidad, cada una de estas unidades que son los resultados de aprendizaje asociados a las fases del curso, son como una pieza del rompecabezas que ustedes deben adquirir, deben apropiar, digamos, eso que les da cada uno de estos elementos para lograr tener al final, pues digamos que el rompecabezas armado y pues lograr apropiar, aprender o lograr adquirir esto que apunta el propósito de formación del curso. Entonces, específicamente la fase 2, en la cual están ustedes actualmente, se titula Presentación sobre la perspectiva postestructuralista de Foucault y está articulada a un resultado de aprendizaje que es reconocer los principales aportes del enfoque postestructuralista mediante la conceptualización de la política y el poder como fundamento de las relaciones sociales. Entonces, tenemos algunas recomendaciones generales de esta fase 2, digamos, para que ustedes puedan diferenciar. Tenemos como un componente colaborativo, que es esta creación grupal de la presentación en Prezi, y un componente individual. Entonces ya paso como un poco a explicar cada uno. El componente colaborativo, digamos que apunta a responder unas preguntas a partir de un proceso de trabajo grupal. Entonces ahí no se trata, pues, ya paso a dar como otras recomendaciones un poco más específicas, pero de entrada no se trata que ustedes simplemente se dividan el trabajo sobre cada una de estas preguntas, sino que puedan realizar una discusión que permita que ustedes aclaren las dudas entre ustedes mismos y sobre cuáles son cada uno de estos componentes del postestructuralismo y así de forma grupal igualmente puedan construir las conclusiones y saber qué qué recursos adicionales pueden generar para ejemplificar cada uno de estos puntos. Entonces, tenemos 5 puntos que se deben presentar que se deben integrar en la presentación
que son cómo surge el postestructuralismo, más relacionado con el origen, como el contexto, que ya un poquito hablaremos sobre esto más adelante, cuáles son sus desarrollos, cuáles son sus postulados generales, temas, discusiones en la sociología, digamos que en el marco de la sociología contemporánea, cuál es la definición de política y poder en Foucault, y cómo se tejen las relaciones de poder según Foucault. El componente individual es aportar de manera activa al debate con conclusiones, ideas claves a partir de la lectura y análisis sobre cada uno de los temas establecidos. Y bueno, aquí van unas recomendaciones generales sobre el desarrollo de la actividad, pues más orientados a que precisamente ustedes puedan aprovechar las lecturas y puedan llegar precisamente a apropiar estos aportes del postestructuralismo y que ustedes puedan establecer estas relaciones también críticas sobre cómo ubican a los autores, porque en el caso, valga la pena adelantar un poco de esto para que lo tengan muy claro, en el caso de las teorías sociológicas contemporáneas, hay una mayor diversificación, digamos, de estos ejes teóricos como el postestructuralismo, y esto lleva a que sea cuestionable la ubicación, digamos, radical de algunos autores en determinados ejes, en determinados ejes teóricos. Por ejemplo, puede ser cuestionable la ubicación de Foucault pues, en una perspectiva postestructuralista. Entonces, es importante que ustedes vayan pues apropiando, teniendo claro o sea, como cuáles son los postulados generales, y vean cómo sí o no se acomoda o se relaciona cada uno de los autores con estas propuestas generales. Entonces, dicho esto, como recomendación para antes del diseño de la presentación, es importante que desarrollen un debate, que presenten evidencias de reuniones en otras plataformas. Recuerden que siempre ustedes, digamos que en general las discusiones, los debates se deben realizar en el foro, pero digamos lo que vemos en la práctica es que ustedes como que se reúnen o generan acuerdos a través de otras plataformas como puede ser WhatsApp. Entonces, no se trata que a través de esas plataformas alternas solamente se divida en la presentación, sino que más bien acuerden mínimo, creería, 2 reuniones en las que ustedes puedan generar ese debate en torno a las preguntas planteadas. Deben realizar una distribución de roles. Estos ya son como marcos generales del modelo unadista, cómo se desarrolla el aprendizaje colaborativo a través de la designación de cada uno de estos roles de líder, compilador, evaluador, alertas, entregas, para que pues cada quien tenga muy claro cuál es su función. Las características de la presentación, es que debe integrar un análisis y apropiación conceptual. No se trata de copiar y pegar como fragmentos de las lecturas, sino un análisis resultado de la discusión, y que esas conclusiones precisamente tengan pues el nivel que ya ustedes tienen de estudiantes de cuarta, quinta matrícula. Y también un cuidado en la redacción, que muestren, mejor dicho, que fueron preparadas. Debe incluir precisamente conclusiones analíticas elaboradas a partir de la lectura. Perdón, ahí falta un fragmento de la oración. Deben incluir imágenes, audios, videos, pero necesariamente cada uno de esos recursos debe estar acompañado por conclusiones analíticas. En cuanto a recomendaciones de forma, la presentación debe tener una estructura clara de temas conforme a los establecidos en la guía de actividades.
debe tener una buena redacción de ideas. Entonces, por un lado tenemos como el pensar la estructura del conjunto en este caso de una presentación o bueno, de otro tipo de recursos, pero también tienen que tener cuidado, digamos, con lo que es microtextual. Lo microtextual serían los párrafos, cómo van generando la secuencia de ideas en esas conclusiones analíticas. Y una recomendación básica es que tengan en cuenta esa estructura que nosotros ya tenemos de la formación básica de sujeto, verbo y predicado, y tratar que en esa medida en que ya se ve que se completa una idea a partir de estos componentes, se coloque un punto. Entonces, para que sea unos párrafos legibles y no como solamente separados, ideas separadas por comas, lo cual como que precisamente dificulta mucho la tarea de lectura para sus evaluadores. Bueno, entonces esta recomendación de separar las oraciones con punto seguido, tomar las conclusiones deben ir con las respectivas citas, es decir, digamos, indicar en qué lectura, por ejemplo, se basaron para generar esa conclusión, y para eso deben acudir a las normas APA que pues tienen en un manual básico a su disposición desde la UNAM. Bueno, acá presento unos criterios básicos, digamos, unas recomendaciones, digamos, de a qué deben ustedes poner atención para que tengan un buen resultado de la evaluación. Es como una guía general que ustedes precisamente encuentran en su guía de actividades, al final la rúbrica de evaluación, pero pues obviamente su evaluador, reitero que es el profesor Jorge Ruiz, y él tiene pues la autonomía para pues generar como los criterios específicos en los que se fijan. Entonces, en esta rúbrica tenemos cuatro ejes básicos. Uno es el de diseño, 40 de 125 puntos totales. Ahí pueden tener en cuenta las evidencias en la construcción mediante un proceso de trabajo, el uso de fuentes incluidas en el sílabus y complementarias, el uso de diferentes fuentes y formatos. Y bueno, el segundo eje o criterio es el de participación. Tiene 30 de 125 puntos. Digamos que debe recoger evidencias del trabajo grupal, la participación con aportes individuales en el foro y la evidencia de participación activa y oportuna pues a lo largo de toda esta fase que pues en el caso de 8.3 es más corta. El criterio de contenido básicamente, digamos que muy en general, es que se presente una estructura clara de las conclusiones analíticas que muestren precisamente apropiación, que ustedes han comprendido cada uno de estos temas o puntos que se solicitan en la guía de actividades. Y el criterio de forma con 5 de 125 puntos, pues como ya lo que les he mencionado, temas de redacción, ortografía, uso de normas APA, también podemos ahí pensar un poco en la disposición estética de esta presentación en Prezi. Bueno, para entrar un poco ya en los temas de contenido, entonces quiero proponerles una secuencia que, bueno, infortunadamente no tenemos asistentes, pero que puede ayudarles a cómo comprender esos puentes, esas continuidades, esas conexiones. Entonces,
esta secuencia parte como de reconocer un poco, de ver este panorama de los contextos sociales, políticos, económicos, culturales, en los que se desarrolla cada teoría, en la medida en que estos contextos inciden en los autores y autoras, y a su vez, digamos, desde los autores, sociólogos, sociólogas o en general científicos sociales, se plantean, se empiezan a generar lecturas, interpretaciones, posturas particulares, y a partir de eso, digamos, toda una propuesta o un andamiaje teórico que del contexto precisamente de ese entorno de cambio social, en este caso desde la teoría sociológica, que a su vez puede incidir en el contexto. Recordemos ahí precisamente que dentro de la modernidad, de estos giros que ustedes ya han visto en cursos anteriores, en la modernidad, en el siglo XVIII, por ejemplo, digamos, empieza, digamos, esta idea de cambio social. La podemos ver, por ejemplo, en el tránsito de este discurso legítimo que era en la Edad Media, pues el religioso, y que en la modernidad digamos, pasa a ser el discurso científico, la ciencia como el centro o el eje constructor de verdad. Entonces, en ese orden de ideas, podemos ver que esta relación entre contexto y teoría sí es de doble vía, en la medida en que precisamente desde la modernidad pues la ciencia, el discurso científico, la producción teórica genera un efecto y tiene una legitimidad, tiene una validez digamos, la construcción de la realidad. Bueno, entonces, para ilustrar un poco esta idea de relación de doble vía entre contexto y producción teórica, traigo algunas citas de autores. Alexander nos indica que la teoría sociológica existe en el tiempo y el espacio, y no solo en un continuo científico abstracto. Se perpetúa mediante tradiciones y es obra de seres humanos reales. Entonces, no son autores que están, digamos, ajenos a su contexto, sino que precisamente están inmersos en cada uno de esos escenarios de producción, de esos escenarios sobre pues, los cuales están hablando. El modo en que un teórico resuelve la tensión presuposicional entre la libertad y el control está relacionado con, aunque no determinado por, su reacción ideológica ante dicha tensión, tal como se manifiesta, por ejemplo, en el conflicto político entre capitalismo y socialismo. La sociología crea y recrea la idea de sociedad en cada periodo histórico con el fin de dar sentido a las prácticas sociales y a los cambios históricos, pero sin calmar jamás completamente la conciencia de la incertidumbre fundamental a través de la cual ella se representa al mundo moderno. Entonces, bueno, ahí como que tenemos estas ideas que muestran cómo varios autores ya han evidenciado esta relación de doble vía entre el contexto y la producción teórica. Aquí entonces es importante destacar, y ya pues también recordando algunos elementos de cursos anteriores, la importancia de tener en cuenta esos contextos de emergencia y desarrollo de la sociología como disciplina. Entonces, pensando, digamos, la modernidad y la posmodernidad más en el sentido de periodos históricos que precisamente pueden tener otros sentidos, especialmente
el concepto de posmodernidad, pero en este caso, digamos, como pensándolos como unos periodos históricos, ubicamos la emergencia, el surgimiento de la sociología en este escenario de la modernidad en el más o menos siglo XVIII-XIX, teoría clásica y el desarrollo de ya una sociología más contemporánea en la segunda mitad del siglo XX, en el que podemos, o digamos, algunos científicos sociales identifican que hay un cambio, hay un tránsito y adjudican digamos, un nuevo periodo histórico denominado la posmodernidad. Esto, digamos, ya en la medida en que ustedes profundicen en los distintos autores, van a ver que no hay un acuerdo radical, digámoslo así, sino que hay distintas posturas en cómo se denomina a este nuevo escenario de la segunda, o que se da a partir de la segunda mitad del siglo XX, pero que sí empiezan digamos, ubicarse algunos elementos que permiten identificar lo que ustedes saben en sociología, buscar ese cambio social, ese tránsito. Entonces, para ver precisamente ese cambio social, aquí en una de las lecturas que tenían en el curso de teoría sociológica clásica, Alexander precisamente ubica, digamos, ese tránsito espaciotemporal de la sociología clásica a la contemporánea en términos espaciotemporales. Entonces, espaciales como ese cambio de la sociología europea, la sociología clásica eminentemente europea, y el tránsito temporal en más o menos la primera mitad del siglo XX. Aquí es importante tener claro esta idea de tránsito, no son cambios de un día para otro, sino que van dándose más bien convergencia de procesos políticos, económicos, culturales, bueno, en distintas dimensiones de la vida social que pueden llevar precisamente a ubicar una nueva época, digamos, para decirlo así como de forma muy básica. Entonces, precisamente lo que busca, digamos, uno de estos ejes que también veíamos con Alexander y con la lectura de Joas acerca de las cuestiones fundamentales de la sociología, es que pues, la sociología está apuntando casi siempre a ver el cambio social, estos tránsitos en diferentes dimensiones que lo podemos encontrar de forma muy específica en los autores, pero sí vamos a encontrar en estos análisis sociológicos, no todos, cada uno va, digamos, a apropiar más una otra cuestión, pero pues especialmente la sociología se interesa por cambios sociales, por la idea de la acción y el orden social. Entonces, ustedes van a ir identificando cómo en cada uno de esos autores un interés o una mayor inclinación, digamos, según la orientación de cada autor o autor. Bueno. Bueno, entonces, ya entrando específicamente en las teorías que estamos trabajando en el curso, seguimos esta secuencia como de exposición y que espero que sea útil para ustedes para comprender en clave de puentes y conexiones que pueden trazar entre las distintas teorías. Entonces, en el caso de la Escuela de Frankfurt, que fue, digamos, la perspectiva teórica que trabajaron en la fase 1 que terminaron recientemente, vamos también a hablar de estos en clave de esta secuencia.
Primero, el contexto social, político, económico, cultural de esos, digamos, de sus países, de los países de los autores. Por otro lado, el contexto intelectual, es decir, el contexto, en este caso, de las ciencias sociales, que está igualmente incidiendo, está influenciando a estos autores, sociólogos, y a partir de eso vamos a empezar a ver particularidades de la teoría. Como una paréntesis, es importante recordar que cada una de estas propuestas teóricas que ustedes pueden ver en el curso dan para cursos completos, pero pues teniendo en cuenta como las limitaciones de tiempo y también dentro pues de tiempo del semestre, pues también como lo acotado que debe ser, pues que se deben diseñar la malla curricular. Entonces, pues en este caso ustedes tienen solamente un curso de teoría contemporánea, un curso de teoría clásica, pero se trata precisamente que tengan estos elementos básicos que les permita aproximarse a otros autores también según sus intereses. Entonces, teniendo clara esta secuencia, entonces partimos del contexto social, político y económico de la Escuela de Frankfurt, y voy a hacer énfasis especialmente en el periodo de surgimiento de esta escuela en la década de 1920, para ir conectando con el contexto intelectual, digamos ya más de las ciencias sociales alemanas, porque pues digamos es particular como las orientaciones que siguieron las escuelas alemanas, francesas, inglesas. Entonces, y bueno, ya más adelante la norteamericana, pero ya vamos viendo como estas conexiones que afectaron, digámoslo así, a los autores. Entonces, en la década de 1920, 1940, especialmente pues en Europa, encontramos la expansión de regímenes autoritarios como el nazismo, el fascismo y el franquismo, más o menos entre estas décadas. Se dio pues ya desde la primera, bueno, segunda década del siglo XX, la Revolución Rusa, la constitución de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la Primera y la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Civil de España, y esto afectando a estos intelectuales, incluso artistas, como lo vamos a ver más adelante, permite que se den una reproducción o una afinidad a estos regímenes o resistencias. Entonces vamos a ver que en el caso particular de una teoría crítica, ojo ahí que vamos a empezar a ver por qué es que se le llama teoría crítica. Entonces, algunos de los, digamos, fundadores de la Escuela de Frankfurt tuvieron que migrar hacia Estados Unidos por su posición crítica, precisamente, frente al nazismo. Entonces, fueron exiliados varios intelectuales y artistas, pues ahí, digamos, ampliando un poco más, como les digo, no solamente de la Escuela de Frankfurt, sino, digamos, varios autores de distintas formas de producción de pensamiento tuvieron que emigrar. Se da un cuestionamiento a la idea de neutralidad valorativa, se da un cuestionamiento ante el derrumbe de la modernidad. Ahí ya lo vamos a ver un poco en qué consiste esto, y se dan estas primeras orientaciones más inter y transdisciplinarias para tratar de analizar estos fenómenos como la personalidad autoritaria en el caso de Adorno.
Ya hablando un poco más del desarrollo de la escuela de Frankfurt, si ustedes de pronto tienen un interés para ver las diferentes etapas de desarrollo de esta escuela, entonces podemos empezar a conectar cuáles fueron esos cambios en el contexto de 1950 a 1970, ya digamos, en un periodo de posguerra, una consolidación del capitalismo de consumo, procesos de democratización, crítica a regímenes autoritarios, consolidación de medios de comunicación e industrias culturales norteamericanas. Entonces, podemos ver en autores de estas, digamos que tercera etapa de la Escuela de Frankfurt, cómo van girando hacia otros temas como el cuestionamiento de la democracia, como en el caso de Habermas, y más, digamos, con una mayor énfasis en este tema de las industrias culturales. En el contexto intelectual de estas décadas vemos una crítica a la consolidación política y cultural de un modelo, de este modelo económico capitalista. Ya digamos que no se ve en los intelectuales que migraron hacia Estados Unidos como con ese anhelo o esa idea de la libertad que podían encontrar en ese país, sino ya se empieza a dar un cuestionamiento por esta idea de racionalidad instrumental. Sea un cuestionamiento al control implícito y explícito de las estructuras de poder, la consolidación de ese cuestionamiento frente a la modernidad, el eurocentrismo y la idea de historia única. Entonces, si vemos o recuerdan ustedes un poco de lo que se trabajaba en teoría sociológica clásica, viendo ese contexto de la modernidad, ven que esos ejes que incidieron en el surgimiento de la sociología, en la idea de céntrica, positivista, con pues esta creencia en el imperio de la verdad a partir de la ciencia, como que empiezan a cuestionarse, y esto es como uno de los ingredientes que nos pueden ayudar a ubicar a la Escuela de Frankfurt en esta relación de tránsito hacia la teoría sociológica contemporánea, pues en la medida en que podemos ver elementos ya de lo que podemos denominar como teoría contemporánea, sin que propiamente desde el surgimiento de la Escuela de Frankfurt se ubique en la segunda mitad del siglo XX, como que en general se ubica la teoría contemporánea. Bueno, entonces, algunos elementos de la teoría crítica. Entonces, ¿por qué podemos llamarla de esta manera? En la medida en que se dan ciertas continuidades y discontinuidades frente a la teoría sociológica clásica. Entonces, hay esta concepción de crítica se puede entender, digamos, de manera general en dos sentidos. Una crítica hacia ese contexto en el que se ubican estos autores, que se da de forma particular según la orientación de cada uno, pero también es una crítica misma a la forma de producción del discurso de las ciencias sociales y en particular de la sociología. Entonces, entre las continuidades podemos ver una tendencia al cuestionamiento de la dominación, la desigualdad y la explotación, esto como en una línea marxista. Ellos recogen muchos de los planteamientos de Marx en la medida en que plantean pues como el uso, la apropiación de la teoría como una herramienta
de transformación social. Esto más como relacionado con el concepto de praxis marxista, o de Marx, perdón. También desde la perspectiva, digamos que también recogen un poco de Weber desde una perspectiva que podemos identificar y que en la medida en que ustedes ya revisaron este autor deben tener más clara de la sociología comprensiva. Esa sociología que no solamente toma la dimensión material, digámoslo en el caso marxista económica, sino que también trabaja en torno a la comprensión del sentido, de cómo se construyen los significados en los procesos perdón, en la acción social y la relación social, pues, que son conceptos fundamentales en Weber. En cuanto a discontinuidades, podemos ver varias sin que sean estas que menciono las únicas, pero podemos identificar que hay ya una crítica, una ruptura en términos de esa fe ciega a la ciencia, a los conceptos, y pues digamos lo que se plantea es que los conceptos y las teorías son susceptibles de cuestionamiento. Eh, También un cuestionamiento a la racionalidad moderna unidimensional. Entonces, ellos ubican precisamente esa racionalidad moderna unidimensional centrada en la dimensión económica y van a plantear una nueva racionalidad crítica que pueda ir un poco más allá, digamos, tener una mirada más compleja de esa orientación única, precisamente de esta racionalidad que se está conduciendo en el marco de este modelo capitalista. Entonces, también, si bien, como mencioné, teníamos esta continuidad, esta como adaptación, digámoslo así, del marxismo, también hay rupturas en la medida en que pues estos autores identifican que a pesar de que Marx indica o planteaba que la revolución sería el resultado de crisis económicas cada vez más agudas, unidas a la progresiva miseria de la clase trabajadora en todos los países capitalistas. Ellos ya observan en ese contexto de la primera mitad del siglo XX que las crisis y el estado de miseria de los trabajadores no es tan real, que más bien se desarrollan otras formas de legitimación, de convencimiento, de consolidación del sistema capitalista que hace precisamente que esa idea de revolución y de cambio estructural no se pueda dar, pues como que no sea una posibilidad real. Y como les mencionaba, hay una crítica pues en este sentido al planteamiento de Marx como más centrado en la dimensión material económica, y empiezan a echar mano, por ejemplo, de estos propuestas más de comprensión del sentido, como en Weber, y pues que va a tener un desarrollo importante en pues digamos como tal, en la teoría sociológica contemporánea, como ya lo vamos a ver un poco más adelante. Bueno. Bueno, entonces, ¿cómo con estos elementos entre continuidades y discontinuidades frente a la teoría sociológica, también podemos ver esta otra dimensión crítica frente al contexto, en la medida en que se trabajan temas como el autoritarismo, que
precisamente se refiere a una obra de Adorno, uno pues, de estos autores representativos que ustedes ya pudieron identificar en la fase 1. Y precisamente uno de los objetivos es demostrar que los regímenes autoritarios no solo se encuentran en instituciones, sino que el autoritarismo y la democracia forman un continuo cultural y que se puede evidenciar, digamos, en figuras, en ciertas personalidades, pero que también este autoritarismo se empieza o se puede empezar a conectar, a relacionar con esta producción de signos culturales que ya empiezan a observar los autores de la Escuela de Frankfurt, precisamente como las industrias culturales. Al final, bueno, producción de industrias culturales y cultura de masas, que son, digamos, temas que o sobre los que profundizó autores como Marcuse, quien precisamente fue quien trabajó más en esta idea de la producción cultural a través del cine, a través de estos medios que se empiezan a desarrollar en ese contexto, sobre todo de Estados Unidos, y cómo estos empiezan a ser un fundamento legitimador del capitalismo. También en conexión con este tema constante del capitalismo, Habermas se refiere al cuestionamiento, a la crítica de esa democracia que se desarrolla, pues, por ejemplo, en Estados Unidos, como lo que él propone, por un lado, es una comunicación intersubjetiva dialógica, si no estoy mal, que apunta precisamente en términos muy generales y básicos, a esta comunicación horizontal entre diferentes. Y digamos que en contraposición un poco lo que se da en la idea de la democracia es una comunicación discursiva que no es horizontal sino vertical, que pretende precisamente generar, construir argumentos de verdad para convencer pues, digamos, a los gobernados de forma muy general y básica, y pues teniendo en cuenta que no profundizamos en este caso en este autor. Bueno. Bueno, para tratar de articular un poco con ya lo que están ustedes trabajando en la fase 2, entonces vamos a seguir esta secuencia del contexto histórico, político, social y económico de la segunda mitad del siglo XX, más cercano a todo este desarrollo, como también es muy general este contexto, para empezar a trabajar las teorías o los ejes teóricos como un poco más amplio que van a ver en adelante, especialmente, bueno, ya el postestructuralismo. Entonces tenemos el contexto político, social, económico, el contexto intelectual o pues en general de las ciencias sociales, y ya un poco profundizamos con algunos aportes del postestructuralismo y cómo podemos ir viendo en qué medida Foucault hace parte de este eje teórico amplio, en la medida en que pues no solamente incluye una teoría y que, como ustedes lo vieron en el video del profesor Tonkonov, pues recoge distintas líneas, distintas orientaciones. Entonces, bueno,
En la segunda mitad del siglo XX tenemos un contexto de reorganización del orden político y económico, una globalización, digamos que empieza a darse este giro hacia la globalización política, económica y de las comunicaciones, una consolidación del capitalismo de consumo que lo vemos como en conexión con lo que se viene gestando especialmente en Estados Unidos, la consolidación del discurso de derechos, pues digamos esto a partir de, pues en este periodo de posguerra con la creación o la fundación de la Organización de Naciones Unidas, el crecimiento y diversificación de la ciudad, digamos que esto más lo podemos ver en el caso latinoamericano. El crecimiento, digamos, más bien la emergencia o la visibilidad más bien de movimientos sociales y culturales. Entonces, esta idea de movimientos sociales y culturales la vamos a ver un poco más clara con Touraine en la siguiente fase, pero pues vamos a ver que no solamente hay estas reivindicaciones sociales o por derechos sociales básicos como puede ser la salud y la educación, sino que ya en los 60, 70 se empieza a dar un giro hacia las demandas por el reconocimiento de identidades, por, digamos, desde el feminismo, desde la población LGTBIQ+, etcétera. Entonces, vamos viendo cuál es este contexto y cómo digamos, dentro de este escenario amplio, algunos autores van a profundizar más en algunos temas que en otros. Bueno, entonces, en el contexto de las ciencias sociales, varios, digamos, estudiosos digamos, científicos sociales en general, plantean este paso de la idea de razón-verdad, que es más propia de la modernidad, digamos, a la emergencia o la relevancia del sentido en lo que podemos llamar, de forma discutible también, como la posmodernidad. El objetivo, digamos que se replantea un poco el objetivo de la sociología, y esto lo dice, por ejemplo, Bauman, que no lo tenemos en el curso, pero pues que también es uno de estos autores que plantea esta idea, esta propuesta de posmodernidad. Él habla de la reformulación del objetivo de la sociología hacia la interpretación precisamente del sentido. Entonces ya no se trata de explicar, de comprender, como más de forma tajante de dar una verdad en torno a, digamos, a la sociedad o a un problema social en particular, sino que se trata de interpretar. Digamos que se limita un poco más qué es lo que hace el sociólogo y la socióloga. Entonces, precisamente a partir, pues en torno a estos giros que vamos viendo ya en la segunda mitad del siglo XX, traigo esta cita de una socióloga mexicana que indica que después de la segunda mitad del siglo XX, los filósofos y en general los estudiosos de las ciencias sociales pusieron especial atención a los diferentes lenguajes por medio de los cuales se expresan los seres humanos, así como los problemas de traducción, niveles de significación, y desde luego la posibilidad o no de la comunicación con los demás. En otras palabras, el problema de la interpretación de lo que ocurre, hermenéutica, los significados de los hechos culturales y el posible establecimiento del diálogo, comunicación con los demás para llegar a acuerdos que permitan la convivencia, porque todo se articula por medio del lenguaje. Entonces, en medio de, perdón, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Bueno, acabo de ingresar una estudiante o un estudiante, Lu. Por favor, agradezco que los estudiantes puedan colocar su nombre completo para la identificación en estos espacios de web conferencias y los distintos espacios sincrónicos también, por ejemplo, en sus cuentas de Teams o quienes aún tengan Skype. Teniendo en cuenta que ya voy pues bastante avanzada en la web, pues voy a dejar la grabación a través de correo y pues correo interno y correo institucional para que ustedes puedan como ponerse al día con los contenidos. Bueno, entonces aquí teníamos una cita de la doctora Rosa María Lince, socióloga de la UNAM, que va mostrando como estos giros en la sociología, en la teoría sociológica contemporánea. Entre estos giros, digamos, varios giros que podemos empezar a ver y es importante que ustedes los rastreen para tener ese contraste frente a la teoría sociológica clásica. Podemos ver, por ejemplo, precisamente este paso de la razón-verdad hacia que estaba en la modernidad, a la importancia del sentido, la interpretación del sentido, del sentido en concreto, que se da ya más en la teoría sociológica contemporánea. Otro de estos giros, otro de estos giros que podemos identificar es el giro lingüístico, que lo vemos especialmente en autores como Foucault, digamos, que en el postestructuralismo, en algunos autores, digamos, vinculados con el postestructuralismo, la importancia de la comprensión del sentido a través de la lectura de los discursos sociales, el cuestionamiento de la idea de verdad, el intercambio y diálogo de enfoques, áreas temáticas y disciplinas, el cuestionamiento de la historia única que ya lo había mencionado, más análisis de los problemas sociales desde una perspectiva interdisciplinaria y transdisciplinaria que permite que no solamente o como que se vaya más allá de la idea de que desde la teoría, desde la sociología, perdón. Bueno, entonces, Luisa Fernanda. Bueno, por favor, Luisa Fernanda, trata de cambiar el nombre de usuario, bueno, ya para próximas ocasiones. Bueno, entonces en estos giros vemos especialmente estos que tenemos aquí ilustrados, el giro hacia el sujeto, ya de ver, digamos, un poco la teoría sociológica clásica, un poco inclinada hacia pensar estructuras, la estructura del Estado, la estructura capitalista. Empezamos a ver cómo en la teoría sociológica contemporánea, sin que sea todo, sin que todos los autores hablen de esto, pero sí se empieza a identificar este concepto de sujeto que es particular en algunas orientaciones. Entonces van a ustedes ir viendo cómo la idea de sujeto es diferente en Foucault frente a la idea de sujeto en Touré. Entonces, es importante como que tengan claro estos giros generales y empiecen ustedes, según sus intereses, a ver las especificidades en cada uno de los autores, los que vemos en el curso o los que ustedes, pues digamos que puedan identificar para el análisis de los problemas que, pues, de su interés. Listo. Bueno, entonces ya con la secuencia propuesta que vamos como de la lectura de un contexto histórico, la lectura del contexto intelectual en la que se produce, digamos, cada una de las teorías, o en este caso pues ya más ejes teóricos, vamos a profundizar en que, digamos, en algunos aspectos, algunos elementos del postestructuralismo.
Entonces, de manera muy general, como ustedes lo pueden ver en el video del profesor Tonkonov, que está en el sílabus, tenemos que el postestructuralismo parte, como dice él, parte o pasa por el estructuralismo para poder formular algo nuevo. Digamos que esto es algo que podemos ver mucho en estos autores de la sociología y bueno, creo que prácticamente de otras ciencias sociales que tienen que recoger, tienen que volver a, digamos, a esas teorías, digamos, o algunos autores en este caso, o algunas postulados para poder empezar a reformular. Entonces, el postestructuralismo pasa por el postestructuralismo pasa por el estructuralismo y podemos ver algunos tránsitos. Entonces, de una comprensión de estructuras fijas, cerradas, estables, configuradas como sistemas de reglas, por ejemplo, pueden ser estructuras económicas, de lenguaje, estructura y como estructuras totalizantes, se pasa a la comprensión de estructuras dinámicas, abiertas, inestables, que pueden modificarse según las relaciones y las posiciones de poder. Entonces ya lo vamos a ver, ahí digamos, esto se puede ver un poco más claro en un texto que aún no está en el sílabus para este semestre, pero lo voy a compartir por correo electrónico, que precisamente como que aquí da este ejemplo general de este tránsito del cambio en la concepción de la idea de estructura. Estas son estructuras externas impuestas al individuo que más van en la línea de la determinación de la estructura, por ejemplo, la estructura económica, cómo determina al individuo, pero en el caso particular digamos que estas ideas más cercanas al postestructuralismo conciben no tanto una determinación, sino un condicionamiento, como si digamos que esto más en la línea Foucaultiana, las estructuras modelan al sujeto, lo condicionan, pero este sujeto, si es un sujeto sujetado, que este es muy en la línea Foucaultiana, este es un sujeto sujetado, no determinado, pero que en esa medida en que no está determinado tiene la posibilidad de resistencia. En el caso del estructuralismo, ya tengan en cuenta aquí este esquema en el que trato de ilustrar un poco el tránsito. Entonces tenemos un individuo que existe solo como rol y su identidad está determinada por el sistema de reglas. Entonces hay precisamente esto basándome en la explicación clara que da el video del profesor Tonkonov. Entonces, el individuo, según su rol, como por ejemplo puede ser el rol de arquero, el rol de madre, pero más allá de eso, como que, digamos, no hay una identidad más pues, que se pueda desarrollar del sujeto. Entonces, esta es una idea un poco más estructuralista. Y en el postestructuralismo lo que les comento va a ser un sujeto sujetado, condicionado, pero con posibilidad de resistencia. Bueno, y hay una transformación y en la medida de esta concepción desde el estructuralismo de estructuras fijas, cerradas, estables, se plantea que el cambio social que tanto nos interesa pues, digamos, en la sociología solo se puede dar a través de la revolución, esto digamos como en línea marxista, pero en el postestructuralismo, en la medida en que se plantean estructuras dinámicas, abiertas, inestables,
como dadas más en relaciones de poder, que ustedes ya revisando las lecturas de Foucault pueden ver, se pueden dar de forma más micro y que son dinámicas. Ese cambio social no necesariamente implica una revolución, una transformación total, como precisamente totalizante, como puede ser la perspectiva estructuralista. Entonces, espero que como que con el esquema haya sido un poco claro. Uno, que precisamente el postestructuralismo, los planteamientos postestructuralistas pasan por el estructuralismo, se fundamentan en mucho de él, pero empiezan a generar particularidades en esta idea un poco más de estructuras dinámicas abiertas, inestables, y sobre todo en la concepción de lo político como estas relaciones de poder, esta disputa por el sentido es la base de lo social. Entonces hay ojo para cuando vayan a plantear su análisis y bueno, ya trabajando y profundizando con las lecturas, pero la política, la disputa por el sentido es la base pues digamos, de todo el entramado social. Esta concepción también de sujeto, que también, de cómo se produce como un individuo se convierte en sujeto, como ya lo he mencionado, y de sociedad. Entonces, estas nuevas concepciones que las pueden identificar precisamente en los recursos que, digamos, que encontrar esa secuencia, esa línea argumentativa en los textos en los recursos, el video como del profesor Tonkonov, y en los podcasts que creo que son muy claros, el uno sobre postestructuralismo y el otro sobre Foucault, pero es muy importante como que empiecen ustedes pues también tomando notas, viendo cómo cuáles son esos puntos claves del postestructuralismo. Entonces, precisamente aquí traigo una cita del texto que les mencionaba hace un momento, que les voy a compartir por correo, que nos da una idea como clara de qué es esto que se hablaba de estructuralismo y cuál es cómo empieza a tejer esa particularidad del postestructuralismo. Entonces, las teorías lingüísticas de Saussure, culturales de Lévi-Strauss, económicas de Marx y psicoanalíticas de Freud, cada una a su manera aducían el origen y la organización de fenómenos sociales complejos a estructuras más profundas. La explicación de los fenómenos se daba a partir de estructuras profundas. Desvelar o descubrir esas estructuras era la tarea de la ciencia estructural. Aquellos filósofos que llegarían a ser conocidos como postestructuralistas confrontaron el proyecto estructuralista tomando una actitud escéptica hacia la determinación por estructuras subyacentes y los intentos de encontrar la verdad última del lenguaje, la cultura, la sociedad y la psiquis. Entonces ahí vamos viendo cómo estas conexiones, me parece que este texto es como muy claro y les permite, como les mencionaba, y bueno, con los otros recursos, ir ustedes también no solamente comprendiendo de qué va el postestructuralismo, sino como desde una postura crítica, ir identificando qué tanto determinados autores sí se pueden ubicar en el postestructuralismo o no, como digamos está este cuestionamiento en torno a Foucault. Entonces, bueno, ya en el caso de Foucault, de manera muy general, en los minutos que quedan de la web, tenemos como algunos conceptos claves que son, por ejemplo, esta concepción de genealogía o historia de las ideas, que bueno, en este fragmento lo podemos entender como una historia del pensamiento
que se refiere al análisis histórico de las relaciones entre nuestras reflexiones y nuestras prácticas. La finalidad de la genealogía es estudiar las condiciones en las que el ser humano problematiza lo que es, lo que hace y el mundo en el que vive. Entonces, digamos, un elemento básico para comprender la propuesta genealógica de Foucault es esta idea de pensamiento ternario que pues me parece que lleva un poco así ubicarlo más o relacionarlo más con el postestructuralismo. Entonces tenemos que en el estructuralismo se concebían estructuras precisamente o tenemos estructuras que determinan directamente a la unidad, al individuo. Entonces, en esa misma medida, pensándolo desde la lingüística, que es este estructuralismo de Saussure, tenemos que la estructura de la lengua, digamos que social, la estructura de la lengua determina la unidad del signo. Entonces, es una relación binaria, lo que se denomina pues como binaria. En el caso del postestructuralismo se tiene un fundamento importante en estas reflexiones de la lingüística y la semiótica en el que se pasa a un pensamiento ternario, en el que otra vez, en el que vuelve a aparecer el sujeto o lo social para construir el sentido. Entonces, no solamente está esta relación binaria sociedad, estructura de la lengua, determinando el significado de la unidad del signo, sino que está la posibilidad de que este nivel abstracto pase por lo que se puede llamar un nivel como secundario, que es el nivel de la construcción social de significados que empiezan a condicionar más en la línea postestructuralista, no determinar, sino condicionar los significados de la unidad que más gira, digamos ya en esta perspectiva postestructuralista y más un poco Foucaultiana, que empiezan a condicionar los significados que están contenidos en un discurso. Entonces, de forma general, para que tengan claro esta idea del pensamiento ternario en la que se fundamenta el postestructuralismo y de esta parte precisamente la propuesta de Foucault que desde la genealogía que trabaja las condiciones de producción de ciertas formas de racionalidad que se expresan. Entonces ahí vemos una idea de la racionalidad como un nivel abstracto que se expresan a través de ciertas formas de poder que en el caso de Foucault se relacionan con instituciones y se plasman o se llegan a concretar, a manifestar en discursos sociales. Entonces, esta es una lectura, pero que empieza en la medida en que la genealogía es una lectura histórica, bueno, digamos que en términos de lías de larga duración, empieza, por ejemplo, Foucault a identificar esos procesos históricos de larga duración en los que a partir de la consolidación de ciertas formas, de ciertos saberes, poderes, por ejemplo, instituciones o ciertas disciplinas, por ejemplo, el saber médico-legal que él identifica a partir de la confluencia de la legitimidad del derecho y la psiquiatría, si no estoy mal, cómo se erigen o se consolidan ciertos saberes, poderes, como pueden ser para que permiten que se empiece a generar unas ideas de lo que es anormal. Entonces,
Ahí Foucault, en una lectura de larga duración desde la genealogía, puede ver cómo, por ejemplo, hay un tránsito que puede darse desde la Edad Media de una concepción de la locura como más relacionada como con una conexión mística, digamos con el más allá o algo así, a que en la modernidad se empiece a criminalizar y se empiecen a generar instituciones en torno a discursos, saberes, la definen como fuera del orden normal, y instituciones que empiezan a delimitar este sujeto, que empiezan a producir la idea de un sujeto anormal y que empiezan a generar distintos mecanismos para sujetar al sujeto precisamente. Sobre Foucault hace falta, pues claro que esta es una idea muy básica de lo que es la propuesta de Foucault, pero pues también me gustaría como que lo pueda, digamos, por un lado, que puedan ustedes utilizar esta explicación como un complemento de las lecturas que ya han realizado, y para la segunda web podemos un poco empezar a profundizar con Foucault, tal vez con algunos ejemplos. Yo trabajo un poco Foucault o trabajo bastante de Foucault para mi tesis mejor, de doctorado, y empezamos a pensar, a hallar también los contrastes eh, con, con esa idea de sujeto de Turing que es que es muy diferente. Entonces, bueno, para cerrar, y muchas gracias Luisa por el comentario, que pues se comprende la postura de Foucault. Bueno, espero que sea claro, aunque es muy básico, pero digamos, es ver un poco esta tendencia, un poco que sí puede ser estructuralista de Foucault, en la medida en que ve cómo la estructura produce al sujeto sujetado, y digamos las investigaciones, como en mi caso, se pueden orientar o inclinar hacia un análisis más estructural de cómo las políticas públicas, bueno, ya les contaré más adelante pues de qué va mi investigación, pero hablar de las políticas públicas, es decir, desde el Estado, cómo los medios de comunicación empiezan a producir determinado sujeto, eh, y dejan poco para hablar en realidad del sujeto, cómo es que puede generar estrategias de resistencia. Y esa es, digamos, una de las críticas importantes que se le hace a Foucault, y que se empieza, y que digamos da paso un poco a cuestionar si es este postestructuralismo sí está dando vía digamos, a una perspectiva un poco más equilibrada, un poco que vaya más allá pues, de la lectura estructuralista. Entonces, bueno, esto desde Foucault en Touraine, en la próxima fase ustedes van a ver, y vamos a profundizar en la próxima web, este sujeto que es más, este contenido de la propuesta de sujeto de Touraine es más como una forma, más apunta a cómo es que podemos generar esas formas de resistencia a todos estos condicionamientos estructurales, cómo podemos construir, en el caso, una dimensión política del sujeto a partir de la ciudadanía, a partir, digamos, de la dimensión de la democracia, que es pues más o menos como lo que encuentra Touraine. Pero con esto, la idea es que, volviendo, y cuando vean, bueno, el caso de Lucía, que vuelva a Luisa, perdón, que vuelva a ver como la primera parte de la web. La idea es que ustedes empiecen a establecer esas conexiones y estos puentes, esos contrastes,
esas continuidades y discontinuidades entre las diferentes teorías que planteamos aquí en el curso, pero que también queden con esos elementos para que en los siguientes cursos, por ejemplo, pues el de riesgo social, que vamos a ver el concepto un poco al final, o otras teorías que les interesen y que se adapten un poco para los problemas de investigación que vayan a trabajar en sus tesis, pues eso, sigan ustedes como con esa claridad para para empezar a contrastar, a tejer esos puentes, esas conexiones y esas continuidades y discontinuidades. Bueno, entonces, como les decía, digamos, entre mis compromisos, pues les compartiré esta presentación como complementar con las referencias que no están aquí. Les envío el texto de Graham que no está en el sílabus y bueno, de acuerdo como con los tiempos particulares de este periodo 8.3 se programará la segunda conferencia, que bueno, posiblemente será más o menos en 15 días, pero pues les confirmaré. Entonces, no sé si Luisa tiene alguna pregunta No, o profe, solo propuesta. como agradecerte como el espacio de, de esta web, porque obviamente pues cuando uno ya va leyendo los textos y se va acercando de manera, como dices tú, incluso más sencilla a esas posturas de estos autores, pues uno dice, bueno, no es tan complejo, es muy fácil de identificar y de aplicar lo que estamos como leyendo, ¿cierto? Estos postulados de que el poder no es algo que se posee, sino que se ejerce, pues que es como una dominación, que es también atravesado por un montón de estrategias y de dispositivos que son los que permiten que esto se evidencie de esa manera, pues lo hace un poquito más fácil. Y bueno, digamos que Foucault ha sido uno de los autores que hemos estado un poquito trabajando, por lo menos el semestre anterior fue como de lo último que empezamos a tocar, entonces es un poco más fácil, pero el de Touraine, ese sí que me llama la atención, pues es como que, ay, esa, ¿para cuándo la tenemos? Porque claro, es completamente nuevo para mí. Entonces, como conocer de manera resumida o una sinopsis por parte de ustedes del autor, eso de verdad es que es muy enriquecedor, porque pues ustedes llevan toda una vida tratando de comprender los postulados y lo que hacen es como acercarnos y ya el ejercicio de profundización pues nos tocará a nosotros, pero si uno va con claridad desde la base de sus postulados, creo que es más fácil como entender eso. Entonces, no, agradecerte pues por el espacio, por el aporte. Y sí, qué bueno que nos puedas compartir pues a través del correo o si incluso pueden por medio de de las fases de los foros, Ajá. el link del video y las otras referencias. Incluso estaba pendiente de escribirle a mi tutor porque nos recomendó un podcast, lo más de chévere, pero no recuerdo ahorita cuál es, no lo tengo a la mano. Y entonces están todos, el uno, el dos, el no sé qué, y el que nos puso a escuchar, pues o que nos sugirió era el número 4 y el 4 no está. Entonces es como que es esto tan charro. Entonces, bueno, igual ya ahí tengo la tarea para hacer eso. No, muchas gracias de verdad, Jacqueline, por el espacio. Y qué pena llegar tarde, pero es que estoy en unas carreras y la conexión es pésima, además la cámara no me entra, estoy intentando y sales un muñequito negro. Sí, bueno, no te preocupes, Luisa. Bueno, la idea es que ya vean la grabación completa pues más adelante y que sirva precisamente para completar la actividad. Para eso que me comentas del podcast que recomendó el profe Jorge, pues pueden comunicarse con él a través de Teams. El profe está como ahí muy pendiente de Teams. Yo en este momento, infortunadamente, no tengo Teams. Estoy tratando de cómo de solucionar ese tema, que espero que quede para esta semana. Eh,
y bueno, lo otro que lo mencionaba al inicio de la web, pero que es importante reiterar, es que hemos querido como en este curso agregar estos artículos de investigación para que ustedes vean como qué es lo que se espera en un análisis sociológico en el que se utilice la teoría como herramienta para desarrollar esas distintas fases de una investigación. Que entonces, ¿cómo es que ustedes vean, por ejemplo, ahí están en el sílabus el artículo de Bernal para postestructuralismo, el artículo de Betancourt, del profesor Gilberto Betancourt para el concepto de sujeto de Touraine. Bueno, hay otro, el de sobre teoría del riesgo, con el que ustedes van a empezar a ver cómo pues en un artículo con páginas limitadas se muestra, o si se trata de sintetizar cómo es que se puede, por ejemplo, en una estructura muy básica de un artículo, como en la introducción, se puede desarrollar un planteamiento y una pregunta de investigación, cómo tiene que haber, pues, digamos, un apartado en el que hay un marco teórico, que esto es, digamos, más o menos lo que va en una tesis, pues, mucho más amplio, cómo esos conceptos se operacionalizan, se aterrizan en la parte, en la metodología, que esta operacionalización ustedes la verán o de pronto ya la están viendo en los cursos de metodología, y a la luz digamos, los resultados se analizan a la luz de esos conceptos que se plantearon en el marco conceptual. Entonces, que podamos ver cómo es que en la práctica se aplica la teoría, y tratemos de superar como lo que venimos viendo infortunadamente en los trabajos anteriores de teoría, de teoría clásica, de corrientes, en los que por un lado como que aquí explico el concepto de visión social del trabajo, y aquí al otro lado digo, bueno, más o menos como que esto se puede leer así, pero como muy desconectado. Entonces creo que esos artículos les ayudan a ver y a ejemplificar. Entonces todos son como piecitas de rompecabezas, las web, las lecturas, Ajá. esos artículos de investigación, para que podamos como armarnos más el panorama. Sí, Bueno. muchas gracias. Bueno, Luisa, entonces muchísimas gracias por tu asistencia, por los aportes, y bueno, ya daría por cerrada esta web y les compartiré en los próximos días la grabación. Un saludo. Súper, perfecto. Muchas gracias. Chao, chao. Chao.